Bien, chicos, vamos a empezar la clase. El tema de hoy es preparación de antígenos. ¿Sí? Esto ya han visto un poco en la parte de teoría. ¿Sí? Lo vamos a complementar con la información y después van a hacer una práctica acerca de ello. ¿En qué consiste preparación de antígenos? ¿Qué quiere decir? ¿Qué entienden por preparación de antígenos? Formación del antígeno. ¿Formación del antígeno para qué? Para que sea presentado. Para que pueda. ¿Para qué? ¿Va por ahí? ¿Para qué? ¿Para qué prepararíamos un antígeno? Para generar una respuesta inmune en el cuerpo. Para generar una respuesta inmune, ¿quién necesita que se prepare el antígeno para que lo pueda reconocer? ¿El patógeno? No, el linfocito. El linfocito T reconoce. ¿Linfocitos? T, muy bien. ¿El linfocito B necesita preparar el antígeno? ¿Procesar? No, ¿cierto? No. Bien, entonces vamos a ver como parte de la respuesta adaptativa, pues la preparación de estos antígenos. Vamos a hacer in vitro, es decir, en el laboratorio, pero pasa algo similar dentro del organismo para activar a los linfocitos T. Bien, lo que ustedes van a comprender es cómo se preparan estos antígenos y realmente nosotros vamos a preparar antígenos, por ejemplo, para preparar vacunas. ¿Por qué? ¿Qué sucede con las vacunas? Pues estimulan al sistema inmune, ¿no? Cuando les ponen un antígeno en las vacunas. Virus atenuados que contienen los antígenos, ¿no? Muy bien, se tienen que preparar los antígenos para generar una respuesta adquirida mediante una protección como son los anticuerpos y también ¿qué más se va a generar tras la activación de los linfocitos T? ¿Qué se genera en la respuesta adquirida? Los anticuerpos. Claro, ¿Solamente anticuerpos? No. Muy bien, células de memoria, ya sea el linfocito B o el linfocito. ¿Sí? Bien, los temas que vamos a hablar es el uso de antígenos para la fabricación de vacunas específicamente, tipos de vacunas y la preparación de antígenos, que va a ser la parte práctica y lo cual van a realizarlo ustedes. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué son las vacunas? ¿Alguien tiene algún concepto? ¿La mesa del fondo? Son como antígenos, pero sin causar tanto daño para que ayuden a estimular la respuesta adaptativa en el organismo. Muy bien. Son antígenos modificados, ¿cierto? Modificados que generan la activación del sistema inmune, pero sin que cause la enfermedad en sí. Muy bien. Entonces, vamos a ver que las vacunas, como mencionamos acá, van a ser sustancias diferentes. Ahora, van a ser los antígenos procesados, pero además se le tiene que añadir muchas veces un coadyuvante. ¿Saben qué es coadyuvante? El adyuvante sí, pero el coadyuvante. ¿Coadyuvante qué? No sé si sirve cuando hay para que el anticuerpo sea más eficaz. Con los epítopes. El adyuvante. Del apteno, para que se une con el apteno. Pero el adyuvante, además de ello, permite, además que se una para que el apteno lo reconozca como un antígeno, porque el apteno, ¿cuál es la característica del apteno? Que es bien pequeñito. Por sí solo no causa. Muy bien, por sí solo no va a activar el sistema inmune, pero tiene que unirse a una con unidad un proteica para que pueda generar una respuesta. Muy bien. La característica de estos coadyuvantes es estimular al sistema inmune. Hay diferentes productos que van a ayudar, por ejemplo, a estimular la respuesta innata, la respuesta adaptativa, la respuesta de los linfocitos T, de macrófagos, permitiendo así generar una respuesta más robusta y pueda generar posteriormente anticuerpos y células de memoria. ¿Sí? Bien, para poder realizar estas vacunas hay diferentes métodos y hay diferentes tipos de vacunas. ¿Cuáles son los tipos de vacunas? ¿Alguien recuerda? ¿Recuerdan los tipos de vacunas? Sí. Como intramuscular, así. No, esa es vía de inoculación. Bueno. Los tipos de vacunas, ¿lo han escuchado? Todavía creo no. que las que usan virus atenuados y hay Muy otras bien, atenuadas. Y hay otras que usan inactivas. Muy bien, ¿sí? Bien, y para poder obtener estas vacunas realmente necesitamos pasar por un largo proceso que normalmente dura 10 años a más. Y recién después de este tiempo podemos decir que las vacunas son seguras. Sin embargo, ¿qué pasó en el COVID? Uy, fabricaron una fue vacuna muy rápido. Muy bien, fabricaron vacunas que realmente se aprobaron
de inmediato, prácticamente al año ya teníamos una vacuna. ¿Y esto por qué se debe? ¿Por qué creen que se aceptó este tipo de vacuna? Yo tenía pensado que era por lo que... ¿Por qué? Perdón. ah, ¿Perdón? ¿qué? Porque el COVID... ¿Sí? ¿Por qué más podría Yo ser? creo que fue porque ya había estudios en, o sea, como es un COVID-19, creo que era familia ya de otras, digamos, otros virus, ¿no? Parecidos a ellos, entonces ya había estudios de su misma familia, entonces de repente ya por eso llegaron a una conclusión de que podían sacar una vacuna. Lo segura. extrapolaron. ¿Por qué podríamos, a ver, vamos a ver otras ideas, por qué podríamos haber aceptado las vacunas tan rápido? También por la necesidad, porque mucha gente estaba muriendo. Bien, La tasa de mortalidad. muy bien, eso Ajá. principalmente, por la tasa de mortalidad. Si bien es cierto, es un coronavirus, hay estudios previos, pero son diferentes. Cada uno tiene una estructura diferente, se comporta de manera diferente, lo cual no nos indica que se va a aprobar tan rápido, sino que tiene que pasar por todo un proceso para poder aceptar. Sin embargo, al ver que es una enfermedad que era mundial y la tasa de mortalidad era elevadísima, lo cual era o vivir o morir, pues lo único que se aceptó es la que ya había pasado por unos procesos muy rápidos. ¿Cuáles son esos procesos? Primero, pues identificar cuál es el problema, que ya sabíamos que era un virus, determinar cuál era la molécula que generaba dicha respuesta antigénica, más antigénica, muy bien, esa proteína, la cual vamos a realizar un estudio bioinformático, ¿sí? Se diseña todo de manera bioinformática, una respuesta, modulación de una respuesta probable, y a partir de ello ya se ha diseñado una vacuna, la cual posteriormente se utiliza la evaluación en animales, siempre tiene que pasar por animales de laboratorio, ratas, ratones, cobayas, etc. Y posteriormente se evalúa todos sus efectos. En un ser vivo se tiene que evaluar si tiene una respuesta inmune adecuada, si hay rechazos, hay respuestas secundarias o respuestas adversas, ¿sí? Entonces, la vacuna que desarrollaron pasó todas estas evaluaciones y posteriormente pasa a una evaluación preclínica. Después, la preclínica es tanto en animales y después en pequeño número de personas. Después a la fase 1 ya empieza donde hay personas voluntarias, de manera voluntaria, y así empieza la fase 2, 3 y 4. Ahora, estas fases realmente las no obviaron, pero lo hicieron de manera más rápida. Por eso que vacunas del extranjero vinieron aquí y pedían voluntarios para poder utilizar como evaluación, ¿sí? Ahora, si bien es cierto, funcionaba, protegía. ¿Cuál es el problema con estas vacunas? Que podían generar resistencia. Podían generar reacciones adversas. Puede generar reacciones adversas. En el momento no, porque ya han evaluado que los animales no, y en la primera fase tampoco. Pero ¿qué es lo que puede pasar después? Efectos secundarios después de muchos años. Por eso mencionamos que aquí debe pasar muchos años para poder decir, esta vacuna es aceptada. Es segura. Sí, y es segura, exactamente. Es eficaz y es segura. Ahora, ¿cuál es el problema con ello? Que pasando el tiempo se ha visto que algunas vacunas han generado enfermedades a partir de dicho. Pero ¿será realmente la vacuna el antígeno que se ha producido o qué podría haber generado esta respuesta? Una respuesta inmunitaria. Del mismo sistema inmune. El adjuvante. Sí, el coadyuvante, muchas personas y animales son alérgicas y por lo tanto generan una reacción exacerbada, lo cual el organismo lo reconoce como extraño. ¿Y qué va a pasar con el organismo? Va a responder. Va a ser una respuesta y por eso se empieza a generar ciertas enfermedades, ¿sí? Bien, entonces recordemos, siempre, si en caso, en alguna fase, en la 1, la 2, la 3, genera algún problema, pues tiene que retroceder, ¿sí? Vemos retroceder nuevamente a la fase experimental de los animales, hay que volver a modificarla y volvemos a introducir a que siga el cambio, ¿sí? Bien, entonces la fabricación de la vacuna, vamos a ver cuál es el epítope que va a generar dicha activación como tal para poder generar una respuesta adecuada, ¿sí? En el caso de virus, ¿cuál podría ser?
¿Qué necesitamos como antígenos de un virus? Las proteínas que tiene. Muy bien, las proteínas. ¿Y de qué está compuesta el virus? ¿Qué es lo que presenta? Material ADN genético o o ARN. ARN. Genoma. Entonces, el ácido nucleico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el caso del COVID, se creó una nueva vacuna, lo cual antes no estaba generado y por eso que también se dio el premio Nobel a la creación de esta vacuna, en el cual se utiliza el RNA mensajero. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? El mRNA tiene que transformarse a ¿qué? Se transcribe Proteína. Bueno, se forma proteína. se transcribe, ¿no? ¿cierto? Y después recién vamos a tener el DNA y empezar a generar la respuesta que se tiene. Entonces, eso es lo que hicieron. Aislaron, sabían cuál era la proteína, a partir de la proteína cuál era el mRNA, que gracias a la mRNA se va a expresar dicha proteína, lo extraen y preparan el antígeno para generar dicha vacuna. Bien, la clasificación de las vacunas, como vemos aquí, tenemos la vacuna atenuada, ¿sí? Acá mencionamos que son patógenos enteros vivos, pero debilitados. ¿Qué característica tendría esto? Si yo inoculo un patógeno vivo, pero está debilitado, ¿qué podría causar? ¿Va a causar la enfermedad? Puede causar. Podría, ¿por qué? Porque está vivo, está activo. Está vivo, está debilitado, pero si el medio donde se encuentra Es adecuado. exacto, favorece, pues se activa y ya puede causar. Entonces, ¿en qué individuos podríamos utilizar? En individuos sanos. Totalmente sanos, porque un individuo con compromiso inmunitario, pues podría causarle la enfermedad. Claro. ¿Sí? Después tenemos a las vacunas inactivas, en las cuales son patógenos que ya están desactivados o muertos. ¿Estos con quién podríamos utilizar? Con cualquiera. Con cualquiera, ¿sí? Porque como ya están muertos, no va a causar, no hay riesgo de absolutamente nada. Por otro lado, tenemos los toxoides. ¿Qué son los toxoides? ¿Con qué lo relaciona toxoides? Toxina. Con toxinas. Su nombre lo dice. En inmunología casi todas las palabras se van a relacionar, ¿sí? Entonces, los toxoides van a ser toxinas que segrega un patógeno y que es purificado en el laboratorio, ¿sí? Bien, después tenemos las vacunas conjugadas o subunitarias, que van a ser piezas específicas del patógeno, ya no van a ser todo, como mencionamos acá, que están enteros, por así decirlo, y desactivados, sino que van a ser específicas. Y por último, material genético, que esto es lo que han creado el mRNA, por ejemplo, o plásmidos de ADN, lo cual va a permitir también crear un antígeno, pero son fabricados, no es que vaya a causar la enfermedad como tal, ¿sí? Por eso cuando vemos la vacuna, cómo se ha asociado con esta enfermedad, pues si están fabricados no tendría por qué causarlo, pero sí, si hay un mal comportamiento de estos, pues podría generar la enfermedad. Bien, aquí hay un cuadro de diferencias y similitudes entre ambos. Tenemos a las atenuadas y las inactivadas, ¿sí? Dentro de las inactivadas podemos tener las conjugadas y también material genético porque comparten características similares. Como cuál, por ejemplo, número de dosis. Las atenuadas puede ser una o muy pocas. ¿Por qué? Porque estamos inoculando todo el antígeno vivo, únicamente que está debilitado. Por lo tanto, constantemente va a generarse una respuesta y va a ser muy robusta. Es como cuando nos enfermamos. Si nos enfermamos de algún patógeno, pues podemos tener anticuerpos o células de memoria por largo tiempo. Mientras que las inactivadas necesitamos varias dosis. Entonces, hay una gran diferencia y, por ejemplo, si yo no cumplo con la vacunación, con el control en los números programados, pues no voy a generar la respuesta adecuada y podría enfermarse el paciente porque no ha cumplido con una respuesta adecuada, ¿sí? Bien, necesidad de dosis de recuerdo. Las atenuadas son menor o hasta a veces nulas. No necesita dicho recuerdo. En cambio, las inactivadas sí que necesitan recuerdos, por eso que se aplican muchas veces. Un reactogénico, claro, porque si están vivas, podría generar dicha actividad. En cambio, la inactiva, ¿qué creen? No va a ser reactiva, ¿por qué? Porque están muertas, por lo tanto no va a tener dicha reactividad. Sin embargo, el mRNA, si se va a convertir en proteína, podría ser que se genere en algún momento.
Capacidad de replicación en el organismo, sí, porque están vivas, mientras que las inactivadas no, porque están muertas. Riesgo de enfermedad, conlleva con lo anterior, si están vivas, podrían, mientras que si están muertas, no, porque no va a tener cómo activarse. Riesgo de transmisión, si se activa sí, y lo anterior no. Riesgo de reversión, de igual manera sí, mientras que la inactiva no. Ahora, ¿en qué se van a parecer? Que va a haber una respuesta humoral bien generada, ¿sí? Es decir, se va a generar anticuerpos en ambos casos. Sin embargo, una respuesta celular en el antígeno completo o vivo sí va a generar una respuesta celular. ¿Cuál es la respuesta celular? ¿Alguien recuerda? Donde van células, o sea, Linfocitos. ¿Sí? Recuerden, los linfocitos T principalmente, y también van a participar en algunos casos los linfocitos B. Y mientras que en las inactivadas va a ser escasa, ¿sí? Aquí lo que les importa es generar anticuerpos. Mientras más, es por eso que también necesitamos varias dosis. ¿Por qué? Porque no va a haber células de memoria, ¿sí? Bueno, no en gran cantidad como la atenuada. Bien, los tipos de vacunas habíamos mencionado, podemos utilizar vectores basados en virus atenuadas o inactivadas. En el caso específico, por ejemplo, una proteína S purificada, la cual después se va a inocular. Después podemos utilizar vectores o ARN mensajeros, que habíamos mencionado, porque al final esta, cuando se transcribe, se va a generar una misma proteína. Por ejemplo, la proteína S o spike, y al final tenemos una respuesta principalmente de anticuerpos. Esta va a generar respuesta celular, de acuerdo al cuadro anterior que hemos mencionado. Acuérdense que es una atenuada. sí. ¿Sí? No. ¿Sí o no? Sí. ¿Quién dice no? ¿Todos dicen sí? Si es atenuada, sí. ¿Cierto? Pero si es inactiva, No. muy bien. ¿Sí? Está muy bien. Bien, ahora, ¿han visto el procesamiento antigénico? Para poder activar a los CD8, ¿a quién necesitamos? ¿Qué moléculas necesitamos? El MHC, muy bien. ¿Qué tipo? 1. Y en el caso del MHC, en el MHC clase 2, ¿a quién activa? La CD4. A los CD4. Muy bien. Bien, en este cuadro lo que queremos demostrar es ello. Por ejemplo, la vacuna del mRNA, que decíamos que se va a convertir, se va a transcribir, ingresa, se va a transcribir en una proteína, la proteína Spike, por ejemplo, la S. ¿Qué va a pasar? Posteriormente, esta proteína puede llevar dos caminos, ¿sí? El primer camino, ¿cuál es? Que se considere algo endógeno y, por lo tanto, pase por el proteosoma. ¿Recuerdan el proteosoma? Sí, ¿Cuál es la función del proteosoma? para destruir las proteínas, así. Bueno, degradar. Degradar. Las proteínas. La palabra correcta es degradar. Degrada para que después se una con el MHC clase 1 y después lo nacionalice y lo ponga a quién, lo active quién, al CD8, ¿sí? ¿Han visto el camino? Sale el CD8 y empieza a generar la respuesta como tal. Ahora, ¿qué pasa por otro lado? Esta proteína sale como tal y después ya es algo exógeno. Y por lo tanto, ¿qué va a pasar con la exógena? ¿Qué podría pasar con la exógena? Una proteína exógena, una proteína o un antígeno exógeno. ¿Qué es lo que tiene que pasar con el antígeno exógeno? Tienen que reconocer. ¿Se tiene que opsonizar? Es un antígeno exógeno. ¿Qué pasa con los exógenos? Se pueden fagocitar. Fagocitar. Empezamos bien en la fagocitosis porque lo tienen que eliminar. Como es extraño, también puede ser opsonizada por quiénes. Los anticuerpos. Los anticuerpos, pero necesitamos que previamente haya anticuerpos. Pero si no hay, ¿qué va a pasar aquí? Necesitamos que venga una célula para fagocitar. Lo fagocita, ingresa por endocitosis, ¿sí? ¿Se une con quién? ¿El endosoma cuál es? El lisosoma, y se une con el fago. ¿Y qué se genera? El fagolisosoma. Se va a degradar la proteína y se une con el MHC clase 2. Esta sale y lo presenta ¿a quién? Al linfocito T.
No, cuando ya se al CD4. Ujú. Muy bien. Entonces ya se activó las dos respuestas. Entonces, teniendo una vacuna con solamente el mRNA, se está activando dos mecanismos que puede ayudar más bien a generar una respuesta más robusta, más sólida. ¿Sí? Una pregunta, ¿y se tiene que activar una o otra o pueden ser las dos al mismo tiempo? Las dos al mismo tiempo. Imaginen, voy a servir primero, luego después. Se va haciendo todo constantemente. Simultáneamente. Exactamente. Ahora, ¿esto de qué va a depender? ¿De qué puede depender una mejor respuesta inmune que otra? ¿El Necesidad. tipo de antígeno? Ah, eso mejor. No necesariamente porque Puede ser. estamos diciendo que ambos es de mRNA, es la misma. Ah, Para que se den las dos, ¿por qué podría tener una mejor respuesta un individuo u otro? por su... Depende de su sistema inmune. En verdad, claro, depende de su sistema inmune. Por ejemplo, si es un individuo desnutrido, Claro. Claro. Va a ser hay menos, pocas células, menos. poca producción, por lo tanto, los anticuerpos también van a ser pocos. Ajá. Y, exacto, lo único que va a buscar es eliminar. Exacto. Mm. ¿Sí? Muy bien. Aquí vemos entonces cómo actúa la respuesta innata, ingresa, lo reconoce la célula presentadora de antígenos. ¿Cuáles son las células presentadoras de antígenos? La célula dendrítica, el linfocito B y el macrófago. Muy bien, los tres, ¿sí? Esas son las más representativas profesionales. Sin embargo, también el neutrófilo podría ser, pero no es su función, por lo tanto ni se cuenta. O sea, Bien, vemos entonces que va a activar a los linfocitos CD4, CD8 y después va a generar, recordemos, los anticuerpos o células de memoria, y en el caso de los linfocitos T, el T4 va a ir a apoyar a la respuesta de los linfocitos B, y el CD8, ¿qué va a hacer? Eliminar citotóxico. Es citotóxico y ¿qué va a generar como tal? Toxina. mm, El CD8 fagocita Destruye. destruye, pero ya me dijo citotóxico, pero ¿qué hace? ¿Cómo destruye? tóxico para la célula. ¿Mediante qué sistema? De complemento. El citotóxico, el CD8. ¿Cuál es la función del CD8? ¿Has llevado la clase en la mañana? ¿De CD8? Profesora Jere, ¿ha llevado la clase de CD8? Ya está. Y lo has visto, sí, ya lo has visto en la primera semana. ¿Cuál es la característica entonces del CD8? Creo que destruye toda la célula, no el ¿Mediante qué? Desgranulación de Apoptosis, por ahí lo mencionaba. ¿Sí? Ah. Si no, ¿cómo lo van a destruir? ¿Ponen una bombita? No. ¿Sí? Bien, entonces así se activa el linfocito CD8, elimina a la célula infectada. Bien, recordemos, después de la vacunación se va a generar ¿qué respuesta? Humoral. ¿Y la inflamación a qué se refiere? ¿A una respuesta? Innata. Innata, por eso estoy inoculando, y lo primero que se va a dar es, como mencionamos, la respuesta innata. Y se caracteriza por la inflamación, pero va a atraer a muchas células que van a generar también citoquinas para atraer otras células. Y después, ¿qué célula es la que va a llevar para activar a los linfocitos vírgenes? La dendrítica. Las células dendríticas, muy bien, va a los ganglios y después empieza a generar la respuesta en sí, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver el procesamiento antigénico, ¿sí? El procesamiento antigénico, como vemos aquí, lo vamos a realizar en los laboratorios para posterior evaluarlos en quién. En animales. En individuos de experimentación como ratas, ratones, y posteriormente pasamos a animales mayores como perros, monos, etc. Y después ya al humano, ¿sí? Bien, el trabajo de hoy, en la parte de práctica que vamos a realizar, atentos chicos porque eso van a realizar ustedes ahora. ¿Sí? ¿Alguna pregunta por allá? ¿No? Tienen un caldo de bacterias, salmonela. ¿Todos tienen? ¿Han visto que tienen? ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Vamos a preparar nuestro antígeno. ¿Y para ello qué necesitamos? Tenemos las bacterias, las cuales 1 mililitro vamos a poner en un tubo y otro en otro tubo. Los tubos limpios los tienen ahí. Previamente a ello, recordemos que tenemos que pasar por vórtex. ¿Para qué pasamos por el vórtex? Para que sea homogéneo. Para homogenizar, muy bien. Homogenizamos y posterior a ello vamos a eliminar, vamos a centrifugarlo por 10 minutos a 3500 RPM y vamos a eliminar el sobrenadante. Nos quedamos con el pellet.
¿sí? Bien, después de ello vamos a añadir una solución salina al 0.3% y al 0.5%, una solución salina formulada, ¿sí? Y vamos a homogenizar y lo vamos a incubar por 5 minutos inicialmente. Luego vamos a sembrar en una placa de cultivo en un agar. La placa que vemos aquí la vamos a dividir en 4. Por lo tanto, 5 minutos vamos a sembrar un tubo en uno y el otro en el otro. Y después esperamos otros 5 minutos más, es decir, completó los 10 minutos y sembramos en un punto y en otro punto, ¿sí? Después de esto lo vamos a dejar incubando y vamos a ver los resultados, si crecen o no crecen. ¿Qué esperaríamos que sucediera? ¿Que crezcan o que no crezcan? Estamos creando un antígeno. Que crezca. Que crezca. O sea, El antígeno después, ¿qué haríamos? Aplicaríamos al animal. ¿Deseamos que crezcan o que no crezcan? o sea, Que no crezcan, ¿cierto? Solamente que es como una vacuna, es como si estuviéramos preparando una vacuna. ok. Entonces, ¿qué buscamos? Que inactivarla para poder generar una vacuna, por ejemplo. Entonces, sería Entonces, como ¿qué de buscarían? virus. ¿Que crezcan o que no crezcan? Que no crezca. Que no crezcan, ¿sí? Pero aquí pasa lo otro, que tenemos dos tipos de soluciones diferentes, en dos concentraciones. Por lo tanto, ustedes van a ver si crece o no crece y ya explicarán el por qué pasa cualquier evento, ¿sí? Bien, ¿está claro? Bien, chicas, entonces vamos a ponernos a hacer el trabajo. Y por último, perdón, antes de empezar, disculpen chicos, va a haber un trabajo para la siguiente semana, ¿sí? Es un trabajo colaborativo en el cual van a exponer sobre la toma de muestras y la conservación de muestras, ¿sí? Temperatura, conservación del suero, sangre y las vías de inoculación de las vacunas de los siguientes animales: equinos y bóvidos, un grupo; caninos y felinos, otro grupo; ovinos o caprinos y camélidos sudamericanos, otro grupo; y aves, otro grupo. Son 4, entonces seleccionen ustedes cuáles sean. ¿Podemos hacer sorteo o seleccionamos ahorita? Seleccionen Para definirlo. Nosotros queremos hacer de caninos y felinos. Aves. Acá atrás. Más fácil. Ya. Apúrale. Aquí, al fondo, frío. Ya voy. A ver. Ya. Y aquí no sé quién nos profesor aquí. Ve. Pero queda ovinos, caprinos y ¿Y por qué? Hubieras hablado. Ya. Equinos y bovinos. Ahí. Anótenlo, chicos, ustedes. Ya. ¿Sí? Para la siguiente semana, chicos, y toquen estos puntos que están ahí. Chicos, puede ser el formato de afiches, sería lo ideal para que quede conciso, y pónganle bibliografía, ¿sí? Porque hoy día en las exposiciones que han hecho en teoría no tenían bibliografías. Entonces, ¿dónde se han sacado? Entonces, por favor, ya, listo. Entonces, vamos rápido, que hay que centrifugar todos al mismo tiempo. Una vez terminado esto, se les va a poder mostrar su examen. Wow.